Buenos días, gracias por estar aquí otra vez. Espero que hayan tenido un buen día ayer y esperamos lo mismo hoy, que hayan aprendido y que todo lo que estamos viendo les sirva mucho. Entonces vamos a empezar con la plática. Hemos trabajado ayer con la tecnología de Miltenyi para la descreación de tejidos, la separación de células, y aquí vamos a hacer un pequeño cortecito a eso que sí tiene que ver, pero con el flujo de trabajo, en donde vamos a trabajar con una tecnología diferente y que lo vamos a llevar a cabo de manera práctica hoy en el laboratorio, ¿vale? Que es la luminiscencia. Y por eso menciono el título de Dale un glow up a tus ensayos con luminiscencia, ¿vale? Ahí está. ¿Cómo evaluamos los cambios en un sistema, en un modelo celular? Tenemos múltiples opciones dependiendo si son pacientes, utilizamos células desdiferenciadas, las diferenciamos, utilizamos cultivo celular, biopsias, líneas celulares, y a todos esos modelos pues les aplicamos edición genómica, algún fármaco, algún tratamiento, inhibimos moléculas, hacemos cambios de expresión para evaluar al fin y al cabo esa variable mediante viabilidad celular, cambios metabólicos, cambios en la expresión de genes o análisis genómicos. Estos modelos, a través de estas variables, las podemos evaluar o las hemos ido evaluando con diferentes ensayos. Desde los 90 hemos visto una transición de estos ensayos basados en colorimetría a una transición actual a la luminiscencia, en donde siempre y a la fecha todavía utilizamos ensayos colorimétricos para medir viabilidad. Sin embargo, estos ensayos muchas veces no son tan óptimos, son tan eficientes por el tiempo que nos toma prepararlos, la reducida sensibilidad, además del trabajo que conlleva, ¿no? Entonces, se ha propuesto una transición o la incorporación de otro tipo de metodologías para evaluar múltiples ensayos y generar todo un sistema que nos permita medir muchas variables, como la incorporación de la fluorescencia y la luminiscencia. ¿Saben qué es la luminiscencia? Muchos de ustedes seguramente ya la han visto de primera mano, y es esta reacción endógena que tienen los seres vivos, en donde se utiliza una reacción química con un sustrato que se le llama luciferina y se utiliza cofactores como magnesio, ATP, para generar oxiluciferina, además de otros como AMP, fosfato, CO2 y la luz. Esta luz es el producto de la reacción y lo vemos en múltiples organismos como hongos, bacterias, los camarones, y por eso tenemos las playas luminiscentes en algunos lugares debido a la presencia de estos organismos. De hecho, como desde los 90 se vio que, por ejemplo, si privabas a un hongo de oxígeno, ya no producía la luminiscencia, y es porque pues es uno de los elementos que se requiere para la generación de esta reacción, ¿vale? Ahora, si trabajamos con fluorescencia y con colorimetría, ¿por qué trabajar con luminiscencia en vez de lo demás? Bueno, pues la fluorescencia, como ustedes saben, a diferencia de la luminiscencia, es una reacción que requiere de una excitación. Y esta excitación está determinada por diferentes longitudes de onda, y es necesario para poder excitar unos fotones y que se emita una longitud de onda en otro nivel. A diferencia, la bioluminiscencia no requiere de eso, es una reacción endógena y eso nos proporciona menor ruido de fondo, ya que de por sí todas estas señales tienen o conllevan un ruido de fondo. Eso proporciona también mayor sensibilidad, y entonces la luminiscencia ha permitido que se incorpore a diferentes ensayos que nos permitan generar ensayos escalables, simples y sensibles. Es decir, estos protocolos van a poder ser muy rápidos, añadimos, mezclamos y medimos a temperatura ambiente, obtenemos resultados más rápidos y lo permite hacer en un menor número de células con un menor ruido de fondo. Por eso muestro las gráficas en donde se muestra que la sensibilidad es mucho mayor en la luminiscencia a diferencia de la colorimetría y de la fluorescencia, y la velocidad es mucho más rápido a comparación de los otros ensayos. Ahora, ¿cómo se ha trabajado la luminiscencia para poderse incorporar a estos ensayos y evaluar múltiples variables? Tenemos
o vamos a jugar con tres componentes de la reacción. Primero vamos a tener la luciferasa, que es la enzima que va a llevar a cabo la reacción. Tomamos este elemento de la reacción y este va a ser el elemento que vamos a poner como elemento de respuesta o sujeto a la variable que vamos a evaluar. Agregamos, independiente de eso, ATP y luciferina, que es el sustrato, para generar la reacción. En el segundo caso vamos a tomar como elemento de respuesta la luciferina o el prosustrato y agregamos la luciferasa y el ATP para que se genere la luz. Y en el tercer elemento vamos a evaluar el elemento de respuesta es ATP y nosotros agregamos el sustrato y la enzima para generar luz. ¿Cómo va a funcionar en un caso aplicado? En el primer caso tenemos a la luciferasa, que es el elemento de respuesta, y por ejemplo esto nos va a ayudar a evaluar diferentes variables a nivel genómico o a nivel de transcripción. Por ejemplo, si yo clono la luciferasa río abajo de un promotor, si este promotor es mucho más fuerte, entonces habrá mayor traducción de la luciferasa y por lo tanto se generará más luz. Si la luciferasa está clonada abajo de un promotor que es más débil, entonces se generará menos luminiscencia por haber menos proteína traducida. ¿Vale? Esto nos sirve mucho para evaluar diferentes elementos, por ejemplo, actividades de diferentes vías de señalización. Yo puedo clonar la luciferasa abajo de un promotor, por ejemplo, para Wnt beta-catenina, y entonces, dependiendo de la activación del elemento de respuesta de la vía de señalización, tendré más o menos de esta proteína. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando trabajamos con microRNAs y hay una interacción, esta interacción evita que se traduzca todo, incluyendo lo que esté río abajo. En este caso, la luciferasa, y tendré menos luciferasa si hay alguna interacción. Y esto no solamente aplica para la interacción con microRNAs, sino para cualquier otro elemento que esté interactuando con un promotor o un RNA mensajero que esté sin traducir, ¿no? Bueno, previo a la traducción. En el segundo caso, tenemos como elemento de respuesta a la luciferina o a la aminoluciferina, dependiendo del sustrato que estemos utilizando, y este va a ser el elemento de respuesta. Lo que vamos a tener es un prosustrato de este sustrato, y este prosustrato va a ser escindido por una reductasa que va a actuar en consecuencia de la activación de una actividad metabólica. Por ejemplo, una enzima que participa en la glicólisis, en la lactato deshidrogenasa, la piruvato deshidrogenasa. Entonces, cuando yo agrego esta enzima, se va a generar un cambio en ADPH que me va a generar la activación de la reductasa, que de manera particular lo que va a generar es que el prosustrato se cambie a sustrato. De esa manera, ahora el sustrato libre va a estar disponible para que con los elementos que yo agregué como ATP y la luciferasa se genere la luminiscencia en respuesta a toda una actividad metabólica que sucedió antes en respuesta a un modelo que estemos evaluando. Y este es el ejemplo en el que vamos a trabajar hoy. De los tres elementos que varían de acuerdo a las reacciones que trabajamos, nosotros vamos a utilizar en el laboratorio hoy un kit que nos permita medir una actividad metabólica basada en esta reacción. En el tercer caso vamos a evaluar ATP. Las células metabólicamente activas van a tener un incremento en ATP o tienen mayor ATP que una célula que está en senescencia o en apoptosis. Entonces, nosotros utilizamos este hecho para poder generar la reacción de la luminiscencia. Yo agrego el sustrato y la luciferina, la luciferasa, y dependiendo de ATP, si hay más o menos, entonces tendré más o menos luminiscencia. De esta manera yo voy a poder evaluar viabilidad celular o algunos otros como citotoxicidad. En este caso, si yo trato a la célula, no sé, a lo mejor con un agente citotóxico, por ejemplo doxorubicina a una célula sana, pues tendré una disminución en el ATP y por lo tanto menos luminiscencia, ¿vale? Entonces estos son los tres elementos de respuesta que vamos a utilizar para poder medir múltiples variables.
¿Y cómo los vamos a evaluar? Nosotros vamos a utilizar un sistema que se ha llamado GLOMAX Detection Systems, que consta de 3 equipos, que son los más nuevos o los de gama más reciente, y van a leer diferentes señales. Primero vamos a tener que leen luminiscencia, fluorescencia, FRET y absorbancia, dependiendo del equipo que estemos utilizando. Estos equipos nos permiten integrar estas señales. Dependiendo de la versión que tengamos, va a poder medir una o más de una de estas señales y va a generar o nos va a proporcionar la capacidad de evaluar diferentes variables dependiendo de la señal que estemos incorporando a ellos. Ahora, estos equipos tienen una alta sensibilidad porque reducen el crosstalk que hay entre pozos. Como son reacciones muy sensibles, tanto fluorescencia o luminiscencia o incluso la absorbancia, hay que evitar la contaminación de ruido entre los diferentes pozos, y los equipos tienen un enmascaramiento que nos permiten leer específicamente o sensiblemente nada más el pozo que está en ese punto. Lo podemos leer en formatos de un pozo o en placas de 96, que es lo usual, y vamos a utilizar placas dependiendo de la señal que estemos evaluando. Si vamos a evaluar luminiscencia, recomendamos las placas blancas, y si vamos a evaluar fluorescencia, las placas negras, y pueden ser con fondo cónico o transparente para nosotros poder evaluar en el microscopio nuestras células antes, durante o post la lectura. Y dependiendo del ensayo vamos a tener 2 tipos, uno que se llama GLOW y otro que es FLASH. En el que es FLASH vamos a tener mayor intensidad de la señal, pero va a durar menos. En el caso del GLOW vamos a tener mayor intensidad, en el GLOW va a haber menor intensidad, pero va a llevar un poco más de tiempo, la estabilidad va a durar más. En este caso, en el caso GLOW, no necesitamos que sea todo rápido, de hecho podemos dejar el sustrato por horas y no vamos a ver una disminución. En el caso del FLASH, vamos a tener ensayos que requieren leerse en segundos y por lo tanto hay que agregar el sustrato en segundos. Y estos ensayos requieren de una configuración de inyectores que nos permiten agregar los sustratos prácticamente inmediatamente de que se va a leer la placa. Entonces, estos son nuestros equipos y como les decía, es como depende de la gama que estemos utilizando. El Discover lee todas esas señales: luminiscencia, fluorescencia, absorbancia visible, absorbancia UV, BRET y FRET, y es el que tenemos en el laboratorio y el que ustedes van a utilizar hoy, ¿vale? Los otros equipos o de menor gama leen menores señales, pero siguen siendo igual de funcionales porque permiten leer múltiples ensayos. Y la ventaja de esto es que nosotros podemos realizar multiplexing con estos ensayos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un ensayo que es el Cell Tox Screen Cytotoxicity Assay, me va a permitir medir la viabilidad o la citotoxicidad de la célula por un dye fluorescente que se incorpora al DNA libre del núcleo cuando la célula está muriendo. Y eso es con fluorescencia. Y yo puedo agregar en la misma placa los sustratos para medir eso. En la segunda lectura, en la misma placa, yo puedo leer o agregar el segundo reactivo para, por ejemplo, evaluar apoptosis, pero mediante luminiscencia. Entonces, yo estoy agregando 2 sustratos a la misma muestra en el mismo tiempo y voy a poder leer 2 variables, y eso me permite normalizar mis resultados, reducir ambigüedad y un menor número de más datos en un menor número de ensayos, ¿vale? Esto también es muy ventajoso porque nos permite medir diferentes variables en tiempo real. Como estos ensayos son termoestables a mucho tiempo, no son citotóxicos, y si utilizamos de estos ensayos los que no son líticos, yo voy a poder utilizarlos para evaluar en diferentes puntos en tiempo real. Es decir, agrego mi agente citotóxico y entonces lo voy a evaluar, o un fármaco, voy a poder evaluar apoptosis, viabilidad, inflamación, estrés oxidativo en diferentes puntos hasta las 72 horas en la misma placa. Entonces yo nada más se la tomo de la campana, digo de la incubadora,
Veo las células, la paso al microscopio, bueno, agrego el sustrato, la paso al Glomax, se lee y la regreso a la incubadora. Y así consecutivamente con los diferentes puntos. Y por último, otra de las grandes ventajas que nos ofrecen estos sistemas es que yo voy a poderlos evaluar en una versión optimizada diseñada para el cultivo 3D. Y esto es porque estos ensayos tienen una configuración en donde la lisis es más eficiente y nos permite obtener resultados más confiables, a diferencia de cuando utilizamos un sistema en 2D, ¿no? Recientemente pues se ha propuesto la transición, sobre todo aquí en México, a un cultivo en 3D porque se ha visto que la información que nos revela el 2D no es igual a la del 3D, incluso a nivel de fármacos, a nivel genómico, a nivel transcriptómico. Entonces, pues por eso la transición al cultivo 3D a un modelo más acercado a lo que trabajamos, y por lo tanto estos ensayos nos ayudan a trabajar estos modelos, ¿vale? Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de los diferentes ensayos que tenemos y algunas aplicaciones que se trabajan. En el caso de los ensayos reporteros, vamos a tener el caso de la luciferasa que les mencionaba. Tenemos diferentes luciferasas y estas luciferasas van a variar dependiendo del tamaño, y por menor tamaño me permite utilizarlas en diferentes aplicaciones según nos convenga y tener mayor intensidad. Estas enzimas son modificadas con ingeniería genética para poderlas optimizar para ello. Entonces, la convencional es la que viene de la luciérnaga, pero se han optimizado algunas que vienen de renila, o por ejemplo la Nanolug, que mide 400 veces menos que la primera, pero es mucho más sensible, y esta viene de un camarón. Entonces, la enzima que estemos trabajando nos va a servir para diferentes aplicaciones. Y como les mencionaba, la luciferasa la vamos a utilizar como el elemento de respuesta para poder trabajar con un elemento de respuesta a nivel de transcripción. Por ejemplo, aquí trabajamos el gen de luciferasa río abajo del sitio múltiple de clonación. Dependiendo de lo que esté ahí y dependiendo de la actividad de transcripción que eso tenga, entonces se va a generar mayor o menos luciferasa y por lo tanto mayor o menos luminiscencia, yo agregando los sustratos. Y pues estos vectores ya vienen configurados para poder agregar un marcador de selección o incluso poderlos generar inducibles o inducibles dependiendo de lo que necesitemos. Ahora, volviendo al tema de cómo medir diferentes variables en un modelo, vamos a poderlo hacer mediante viabilidad, citotoxicidad o apoptosis. En el caso de la viabilidad se puede medir por ATP, por proteasas. En el caso de la citotoxicidad les mencionaba que está la opción de medir el DNA que se libera del núcleo, y en el caso de la apoptosis podemos evaluarlo por la diferente activación de diferentes caspasas, pero también por la exposición de la fosfatidilcerina a la membrana, en donde yo voy a poder utilizarlo como una variable para poder evaluar apoptosis. En el caso de la viabilidad, entonces, estos kits nos ayudan a sustituir al MTS o al MTT, en donde son procesos muy tardados y que sí generan citotoxicidad, generando un poco de ruido de fondo e incluso falsos positivos dependiendo de cómo analicemos nuestros resultados. Y los ensayos de viabilidad celular basados en el ATP metabólicamente activo me permite sustituir estos. Además de que hay versiones en tiempo real como el Real Time Glow, que me va a permitir utilizar la Nanolug, la enzima, en donde en tiempo real esta enzima va a incorporarse a la célula, el sustrato se va a ingresar a la célula, y una vez que ingresa a la célula, dependiendo de la actividad metabólica, se va a reducir. Cuando se reduce, se va a secretar al medio extracelular, y ahí ya va a estar disponible para que la luciferasa genere la luminiscencia que estamos esperando, ¿no? De esta manera podemos evaluarlo en tiempo real sin lisar las células
y generar nuestros puntos de viabilidad hasta las 72 horas que estábamos comentando. Este es un ejemplo de cómo funciona el Cell Titer Glow 3D, que es específicamente para el 3D porque tiene este buffer de lysis optimizado para este cultivo, y en este caso observamos cómo el dye verde significa el DNA al que se está incorporando el fluoróforo, que sufre un cambio conformacional cuando se une a este y genera la fluorescencia. En este caso estamos utilizando, podemos utilizarlo con fluorescencia o en este caso con luminiscencia, ¿vale? En el caso de la luminiscencia utilizamos el ATP que habíamos comentado, y esta luminiscencia que se genera es proporcional a el número de células metabólicamente activas que tenemos, como se muestra en las gráficas de abajo. Este es un modelo celular en donde utilizaron un cultivo en 3D para simular cáncer pancreático, y aquí incorporaron tres tipos de células: fibroblastos, células de páncreas y me parece que unas células del sistema inmunológico. Incorporando este complejo multicelular de cáncer de páncreas, evaluaron diferentes tratamientos y su sensibilidad en un cultivo 3D. Cuando lo evaluaron en comparación con monocapa, un cultivo en celular en 2D, vieron una respuesta completamente diferente del tratamiento, por ejemplo, con doxorubicina en el 2D versus el 3D. Es decir, cuando trabajamos el mismo modelo celular, bueno, en monocapa, a comparación del 3D, e incorporamos el agente citotóxico, no se genera la misma muerte celular o existe la misma viabilidad. Por ejemplo, en las primeras imágenes de la derecha vemos que sí, que la viabilidad se pierde con el cultivo en 3D. Sin embargo, abajo vemos que las células sí se están muriendo, es lo verde, y eso es porque ese es el cultivo en monocapa. Es decir, el cultivo en monocapa tiene una respuesta diferente al cultivo 3D, ¿vale? Ahora, estos ensayos, como les mencionaba, se pueden hacer multiplexing con todos los que mencionamos, es decir, vamos a poder incorporar el Cell Titer que les mencionaba en el ejemplo anterior con los ensayos de luciferasa, con los ensayos de citotoxicidad fluorescentes, con ensayos de estrés oxidativo, con los ensayos de metabolismo energético que vamos a mencionar más adelante, los ensayos de apoptosis basados en caspasa. Entonces, si ustedes se percatan, pues este es un sistema integral que nos permite medir múltiples variables con un solo equipo, diferentes sustratos que se pueden incorporar en la misma célula o en el mismo modelo celular. Este es otro ejemplo para medir citotoxicidad basado en la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa es un indicador de citotoxicidad y esta enzima nos ayuda a evaluar esta variable. ¿Y cómo lo hace? Como en el caso del segundo ejemplo que les mencionaba, en donde se utiliza una reductasa y una enzima que me va a generar que el prosustrato se transforme a sustrato y entonces se genere la luminiscencia. Este es un ejemplo basado en luminiscencia. Sin embargo, también tenemos el CellTox Green Cytotoxicity Assay, que es el de los fluoróforos que se incorporan al DNA libre una vez que la célula está entrando en senescencia o está en necrosis. De hecho, dependiendo del ensayo que ustedes quieran, se puede evaluar o apoptosis o necrosis o incluso células que se están muriendo influenciadas por una respuesta inmunológica, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo del ensayo de citotoxicidad basada en la lactato deshidrogenasa y aquí se evalúa la proporción que hay de la lactato deshidrogenasa en comparación con el lactato disponible y también bajo la aplicación de la doxorubicina. Entonces, con mayor doxorubicina hay menor luminiscencia porque hay mayor lactato deshidrogenasa, que es un indicador de citotoxicidad. Y esta es una de las maneras en las que se puede evaluar esto, ¿no? Pero también les decía que se puede evaluar
la muerte generada por respuesta inmunológica. Por ejemplo, el ADCC. Y la lactato deshidrogenasa es un indicador de este tipo de muerte celular. Este es otro ejemplo que les quiero mostrar del uso de la lactato deshidrogenasa como citotoxicidad en este cultivo 3D que se utilizó para COVID-19. En este cultivo tridimensional que utilizó las células receptoras en pulmón para la Spike 2 del SARS-CoV-2, se comparó el modelo tridimensional con unas células infectadas por el virus y otras sin infectar por el virus. Y vemos que las células que están infectadas por el virus no generan citotoxicidad, es decir, el nivel de lactato deshidrogenasa está bajo, y esto se observó que fue así porque las células del SARS-CoV-2 estaban evadiendo en ese momento la muerte celular, a comparación de las células Vero, que son células que simplemente no estaban infectadas por el virus del SARS-CoV-2. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede utilizar este tipo de ensayos en un modelo tridimensional para el SARS-CoV-2, muy reciente. Y otra de las variables que podemos evaluar con estos ensayos es la autofagia, uno de los procesos clave en el metabolismo energético para las células tumorales. En la autofagia vamos a generar o se van a generar la formación de autofagosomas. Para eso es imprescindible la formación o la activación de LC3 para la formación de estos cuerpos autofágicos. Y en este caso vamos a utilizar diferentes elementos de la enzima de la luciferasa para poder generar luminiscencia en respuesta a la formación de estos cuerpos para la autofagia. Por ejemplo, agregamos una subunidad, es decir, vamos a separar la enzima de la luciferasa en dos subunidades, una que le vamos a llamar large bit y otra small bit. Como ustedes pueden ver, esto se muestra en la forma de gota, donde está la subunidad grande, y vamos a generar un reportero unido a LC3. Cuando el reportero que está unido a LC3 está disponible en conjunto con la luciferasa, se van a unir y van a generar la enzima activa. Eso me va a generar luminiscencia, pero eso solamente va a suceder cuando el autofagosoma no esté completo, es decir, vamos a generar luminiscencia cuando no haya autofagia. Cuando haya una disminución de autofagia, como los cuerpos se están degradando, entonces vamos a tener una disminución en la autofagia. Es decir, es inversamente proporcional, dependiendo de la activación o la disminución de la autofagia. Este es un ejemplo en donde se evaluó autofagia y citotoxicidad, apoptosis, viabilidad celular y citotoxicidad con estos ensayos en un tratamiento de esferoides para cáncer de ovario. ADAM17 es una proteína que participa en la evasión de apoptosis y en la sensibilidad a quimioterapia en este tipo de cáncer, particularmente cisplatino. Entonces, ellos evaluaron que la inhibición de ADAM17 permite incrementar la respuesta a este tratamiento en cáncer de ovario. Para ello, entonces, fue que les resultó útil evaluar de manera multiplex estas tres variables: citotoxicidad, viabilidad celular y apoptosis. Y ustedes pueden ver en el panel de la derecha los resultados para la citotoxicidad, que son las fotografías fluorescentes, ¿no?, que podemos observar ahí. Y esa es la actividad de las caspasas que se muestra mediante la inhibición de ADAM17. Utilizaron diferentes compuestos que están en estudios preclínicos, que es el GI y el GW, y entonces cuando incorporan estos inhibidores de ADAM17 particulares para ellos, se rescata la sensibilidad a cisplatino
por lo tanto la muerte celular y la actividad de las caspasas 7 y 8. ¿Vale? Ahora, les mencionaba que otra de las aplicaciones que tenemos depende de las enzimas que se están utilizando. Entonces, les mencionaba que una de las enzimas más pequeñas que se tienen es la Nanoluc. Esta proviene de este camarón que es de mar profundo y es una enzima modificada con ingeniería genética que, a diferencia de la luciferasa convencional, que es de la luciérnaga, esta mide tan solo 19 kilodaltones, mientras que la de la luciferasa mide 61 kilodaltones. Entonces, ¿cuál es la conveniencia de que sea mucho más pequeña? Uno, es importante que sea pequeña para poderla incorporar a estudios en donde nosotros podamos evaluar interacción de moléculas. Cuando nosotros evaluamos interacción de moléculas e ingresamos un agente para poderlo hacer, lo primero que nos preocupa es que no interfiera justo en esta interacción. Entonces, por eso nos interesa que sea lo más pequeño posible. Para eso, entonces, nos resulta muy útil porque lo utilizamos para estudios en donde podamos evaluar la transducción con virus en células. Entonces, esto lo incorporamos a plásmidos lentivirales que me permitan monitorear el ingreso del sistema lentiviral a la célula. Y esto no solamente es aplicable para transducir el virus, sino también para monitorear, por ejemplo, un evento de edición genómica con vectores. La otra parte que tenemos es que nos permiten evaluar con una mucho mayor sensibilidad, a pesar de que es sumamente pequeño. Es decir, esta enzima va a ser 100 veces más intensa en la luminiscencia que genera que la enzima convencional. ¿Ok? Y estas son algunas de las varias aplicaciones que tienen estas enzimas muy pequeñas. Por ejemplo, nos permiten medir interacciones proteína-proteína y de hecho se trabaja la evaluación para poderlo aplicar con interacciones DNA-proteína. O incluso la idea es trabajar también en algún punto interacciones RNA con proteína gracias a la incorporación de esta enzima tan pequeña. Otra de las aplicaciones es visualizar imágenes bioluminiscentes con la incorporación de esta enzima. Virus reporteros, como mencionaba, ensayos denominados Cellular Target Engagement, en donde vamos a poder evaluar afinidad por compuestos gracias a la enzima pequeña, ¿no? Interacciones de los receptores o reporteros genéticos que habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de aplicación? Básicamente igual que con la luciferasa, solamente que esta enzima tan pequeña la vamos a dividir, como habíamos mencionado en el caso de la autofagia, en dos subunidades, una más grande que la otra, y entonces lo que vamos a poder hacer es incorporar una subunidad a un anticuerpo, otra subunidad a la proteína de interés, y cuando la luminiscencia se genere es porque vamos a poder evaluar que el anticuerpo está unido a la proteína gracias a la proximidad de los dos. Este tipo de ensayos, por ejemplo, nos permiten sustituir el Western blot gracias a este tipo de interacciones, o bien podemos incorporar un anticuerpo, la proteína luminiscente, y a otro anticuerpo la otra subunidad para evaluar la interacción entre proteína y proteína. Otro ejemplo que les mencionaba es que nosotros podemos generar imágenes bioluminiscentes in vivo de nuestros modelos experimentales. Este es un ejemplo en donde se evaluó la actividad citosólica de esta enzima que se llama DDX3. Cuando hay una mayor actividad de esta enzima en el citosol, vamos a tener generación de migración, invasión y metástasis en células de glioma. Entonces, este tipo de ensayos se utilizan en estos modelos experimentales cuando yo, por ejemplo, en este caso particular, voy a silenciar a DDX3. Entonces, para eso yo necesito transducir un short hairpin. Eso lo hago mediante la infección con un plásmido lentiviral. A este plásmido lentiviral nosotros le podemos incorporar la fusión de la proteína, que es la que genera la reacción luminiscente, o sea, la luciferasa.
y nosotros le aplicamos a nuestro ratón vía intravenosa o intraperitoneal una inyección con un sustrato que in vivo va a tener los componentes para generar la reacción de la luminiscencia. Entonces, si se está generando mi short hairpin, entonces se va a generar la luminiscencia porque se está generando la proteína fusión. En este sentido, entonces yo ahí estoy evaluando in vivo o estoy monitoreando in vivo mi sistema lentiviral para la inhibición de una proteína de interés. ¿Ok? Esta es la gráfica que se muestra de este artículo en particular que estoy citando, en donde se trabajó en un modelo para la inhibición de esta proteína en la lengua del ratón. ¿Ok? Entonces vemos que dependiendo de la proteína que estemos utilizando con el short hairpin y tras los diferentes días vamos a generar un aumento en la producción de este short hairpin que responde a una mayor luminiscencia y por lo tanto una disminución en la proteína de interés que estamos trabajando. Ahora, por último, otra de las cosas que vamos a mencionar y a lo que nos queremos enfocar el día de hoy es a evaluar el metabolismo energético. Ahorita vamos a discutir un poco de eso, pero evaluar el metabolismo energético en cáncer es fundamental debido a los procesos que involucra y a la reprogramación que se genera debido a las necesidades metabólicas de la célula tumoral, ¿vale? En el metabolismo celular tenemos ensayos para evaluar estos metabolitos, NADH, NAD, NADPH y glucosa, lactato, glutamato, glutamina, glicerol, triglicéridos, colesterol y varios otros como piruvato, BCAA, entre otros. Como les mencionaba anteriormente, el principio de estos ensayos bioluminiscentes para evaluar metabolitos va a depender de la conversión del prosustrato a sustrato. Entonces, yo voy a tener una deshidrogenasa específica que va a responder a la actividad metabólica de la glucosa, del glutamato, del lactato, de aminoácidos, de glicerol y de colesterol. Esta deshidrogenasa me va a generar conversión de NADPH a NAD. Esto va a activar la reductasa, que en consecuencia esta reductasa de manera específica va a generar que el prosustrato o la proluciferina se cambie a luciferina. Y cuando tengamos ya la luciferina como tal, va a generarse la reacción de luminiscencia por la presencia de luciferasa y ATP. Entonces estos ensayos tienen un simple esquema en donde yo tengo mi reactivo, lo preparo, agrego la muestra a este reactivo, se incuba y se puede leer la luminiscencia en segundos de hasta 384 pozos. Y de esta manera nosotros vamos a poder conocer la concentración del metabolito que estemos trabajando. Este es uno de los ejemplos cómo se pueden monitorear los cambios en el metabolismo, por ejemplo para el consumo de glucosa, la secreción de lactato, el consumo de glutamina y la secreción de glutamato. Y todos estos, a pesar de que son diferentes metabolitos, básicamente es el mismo flujo de trabajo. Vamos a tener nuestro sobrenadante, nuestras células en cultivo en diferentes tiempos. Vamos a diluir el sustrato y eso yo lo voy a aplicar a la placa para poderlo leer. Ahora es importante que sepan que esto no solamente se puede evaluar con ensayos celulares, es decir, con cultivo celular, sino también yo voy a poder evaluarlo con tejido o en algunas muestras específicas como orina o líquido encefalorraquídeo, dependiendo del ensayo que estemos trabajando. Y el flujo de trabajo consiste, en el caso del cultivo celular, tomar el sobrenadante para poder obtener los metabolitos que se estén secretando en las células. Entonces este es un esquema de las reacciones que ya hemos comentado anteriormente para que ustedes observen que efectivamente el proceso es el mismo. La NADH es la encargada de generar que la reductasa se active y entonces la luciferina se convierte en sí misma en luciferina y se genere la luminiscencia.
Este es un ejemplo de un ensayo celular para glucosa, en donde se evaluó la participación de esos metabolismos, de esas enzimas, ALDOC y N2, en ese ambiente de nutrición. Entonces ahí utilizaron esta célula de cáncer de mama, MSF7, en donde evaluaron el consumo de glucosa en este cultivo en 3D. Otro de los ensayos que se pueden utilizar para evaluar el metabolismo es el estrés oxidativo, y para eso lo realizamos con el mismo principio, en donde va a responder a la presencia de especies reactivas de oxígeno o no. Y de hecho este ensayo también está disponible en su versión para poder evaluar citotoxicidad dependiendo de la disrupción que existe en la mitocondria y evaluar específicamente este proceso. Es también para evaluar estrés oxidativo en respuesta al glutatión presente, un indicador de estrés oxidativo, ¿vale? Este es otro ejemplo en cáncer también del ensayo para evaluar glutamato. El glutamato es un metabolito esencial para las células tumorales, en donde, como en el caso de la glucosa y el lactato, se vuelven determinantes para la migración, la proliferación y la evasión de la muerte celular. En este caso, evaluaron que el SL7A11 promueve la dependencia de la glucosa exportando glutamato. Entonces, en este sentido, evaluaron, o en estas condiciones, el glutamato y la glucosa con estos dos ensayos celulares. Estos son otros ensayos para evaluar triglicéridos y glicerol, en donde se utilizan una enzima adicional, pero finalmente llegamos a lo mismo, en donde la NADH genera que la reductasa se activa para transformar el prosustrato a sustrato. Este es un ejemplo de un cultivo en 3D, en donde evaluamos esteatopatitis o el ácido o el hígado graso, en donde generamos el cultivo 3D de esta enfermedad, y para ello, o para verificar su modelo, evaluaron el triglicerol en este modelo de NASH. En este otro ejemplo muestro la actividad, pero para colesterol y para NADH y NADPH. En este caso fue en un ejemplo de cáncer cerebral, en donde se utilizó la temolosomida para inducir el cambio metabólico por NADH, NADPH, en donde está mediada la citotoxicidad gracias a la presencia de una variante. Y finalmente llegamos al lactato. En el caso del lactato, aquí les muestro un ejemplo en donde se evaluó la presencia debido a la inducción de angiogénesis por esta molécula en un modelo de células de cardiomiocitos que están activadas o están sobreexpresadas en un modelo de ciclo circadiano desregulado. Ahora, en cáncer, ¿por qué evaluar el lactato? ¿Algunos de ustedes saben por qué evaluaríamos el lactato en cáncer? Pues porque es uno de los resultados del metabolismo del cáncer de la glucosa y ayuda a simplificar el medio para la progresión del cáncer. Ok, muy bien. Entonces, como dijo ella, pues es un metabolito esencial para el crecimiento o incluso otros procesos como evasión del sistema inmunológico, la formación de angiogénesis y bueno, el consumo de metabolitos. Como parte de los hallmarks del cáncer, algunos de ustedes seguro ya saben que forma parte de ellos la reprogramación metabólica como uno de los procesos fundamentales para que la célula pues sobreviva en esas condiciones extremas, ¿no? En la reprogramación metabólica tenemos diferentes puntos. Uno de ellos es el consumo exacerbado de glucosa. También tenemos el desvío de consumo de nutrientes que están participando en diferentes vías, como el ciclo de Krebs, y esos los desviamos a diferentes vías de señalización, como el ciclo de las pentosas o la glucólisis, para obtener nutrientes de manera más rápida en
menor tiempo. Otro de los puntos claves de la reprogramación metabólica es que los metabolitos no solamente son la respuesta del genotipo, o sea, del cáncer en sí, sino también tienen un papel activo en la inducción de marcas epigenéticas y de cambios a nivel de expresión. Entonces, dentro de la reprogramación metabólica, como mencionábamos, una de las claves pues es la reestructuración del aprovechamiento de los nutrientes. Si bien en la célula metabólica normal, la principal manera de obtener nutrientes es gracias a la fosforilación oxidativa, vemos una transición en la célula tumoral a la preferencia por el consumo del lactato, es decir, por la glucólisis anaeróbica. Y en este caso es de mucho interés el rol del lactato en cáncer porque si bien se obtiene menor energía por la glucólisis anaeróbica que por la fosforilación oxidativa, al tener una reprogramación metabólica de esta manera, nos permite que la célula tumoral tenga un consumo de glucosa mucho más rápido, un consumo de energía mucho más rápido de esta manera, a comparación de la fosforilación oxidativa. Y otro de los puntos claves para que esto suceda es que la célula ve como ventaja que evita diferentes puntos en donde tienen que ver los agentes ROS o las especies reactivas de oxígeno. Al evitar esto, la célula cancerígena tiene como ventaja utilizar estas vías en comparación con la fosforilación oxidativa. Y sobre todo que en la fosforilación oxidativa no la deja de utilizar, es decir, siempre está al 50% de su capacidad utilizándose en la célula tumoral a comparación de la glucólisis anaeróbica. Entonces, el lactato en cáncer, ¿cuál es su rol? Como mencionábamos, hace muchos años, cuando se estaban estudiando los procesos de la célula tumoral en sus inicios con la quimioterapia, los científicos veían como el lactato como un desecho del metabolismo energético. Sin embargo, actualmente sabemos que el lactato no es un desecho, sino es la generación de la energía, pero también tiene un papel activo en todo este proceso y me va a permitir generar la supresión de la respuesta inmunológica, la diseminación metastásica, la resistencia a fármacos, el consumo energético y la acidificación del microambiente tumoral. El lactato en el microambiente tumoral de esta manera no solamente me va a generar el combustible necesario metabólico, sino también va a generar una red compleja de comunicación intracelular para poder generar angiogénesis, proliferación, migración, escape de la respuesta inmunológica y resistencia a terapia. Por ejemplo, va a acidificar el medio, como mencionaba, y esto me promueve la estabilización de un componente clave como HIF-1 alfa. De hecho, particularmente lo hace mediante la estabilización del largo no codificante antisentido a HIF-1 alfa, que es HIF-1 alfa AS1. Entonces, la estabilización de este largo no codificante me permite la inducción de la cadena de la vía de señalización de HIF-1 alfa y la promoción de diferentes factores de transcripción que desencadenan en la señalización de VEGF que genera angiogénesis y por consecuencia metástasis y migración a otros tejidos. Ahora, el lactato coincide con que uno de los transportadores que es se me olvidó su nombre, MCT1, va a estar sobreexpresado en la célula y no solamente se va a secretar al medio extracelular, sino también se va a incorporar y va a generar una cadena de señalización que va a generar la inducción de fibroblastos en cáncer. En el caso del sistema inmunológico de manera específica, vamos a tener que va a disminuir la activación de las células natural cell killers y las células, los macrófagos
se van a polarizar, dependiendo de la vía de señalización específica, a M1 o a M2. En el caso de la célula tumoral, en el caso particular, los M2 son los que están más activos o los que se polarizan a ese fenotipo, y en este caso el lactato, gracias a los transportadores, va a generar que se secrete al medio extracelular, y va a influenciar que el sistema inmunológico se polarice al fenotipo M2. Entonces, de esta manera, pues podemos ver de manera muy general cómo el lactato es un componente metabólico, no solo es un desecho, más bien es un sistema activo que confiere una red de señalización que afecta desde el sistema inmunológico, el consumo energético y también la respuesta y la evasión inmunológica, así como la resistencia a algunos fármacos. Por eso la importancia de evaluarlo en un modelo celular tumoral como respuesta a un fármaco o simplemente como monitoreo del modelo celular que estemos trabajando, ¿vale? Y este es el metabolito que es el candidato fue el elegido para evaluarse hoy en el modelo tumoral que estamos trabajando. Entonces, como les decía, no se lo vamos a empezar a trabajar con células y su sobrenadante, también lo podemos trabajar con tejido. Para eso se lleva a cabo la disgregación del tejido tal cual la trabajamos ayer. Puede ser por cualquier método de homogenización mecánica. En este caso vamos a utilizar los tubos de Miltenyi con algunos buffers de homogenización específicos para el tejido y recomendados para esto, que me permite la estabilización del metabolito, y posteriormente vamos a poder aplicar el sustrato que me va a poder evaluar el lactato presente. Ahora esto lo vamos a hacer con el tumor y con un tejido sano, ¿no? Que sería el pulmón. De esa manera nosotros esperaríamos más lactato en el tejido tumoral que en el pulmón. Y para eso hay que generar una curva estándar que me permita obtener los valores de referencia para poder conocer la concentración de las células tumorales con el lactato. ¿Vale? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Cuánto cuesta el Glomax? Al Glomax, el más sencillo, que permite luminiscencia nada más, cuesta 400 más o menos. Y te incluye un kit de regalo. Ajá. Pero bueno, o sea, cuesta 400, pero puedes evaluar todo, ¿no? Perdón, David, pero va a salir en MyGlow, ¿no? Ah, sí. No. Va a salir un equipo muy chiquito que es más o menos de este tamaño y se llama MyGlow, y ese te permite leer placas de 96 pozos con luminiscencia. Ahorita nada más está para viabilidad, pero va a salir cada cuatrimestre más o menos un ensayo nuevo para ese equipo, que es apoptosis, seguramente después metabolitos. Entonces está muy padre porque ya no tienes que comprar todo el equipo grande y lo tienes en pequeño en tu laboratorio. Eso es yo creo que tiene mucho potencial, sobre todo para los laboratorios académicos en México. Me quedó una duda sobre el sistema de Nanolog, que es el que tenía el de Nanolog, ajá. Te mencionaste el ejemplo que se podía poner una subunidad a una proteína y otra a otra. Ajá. ¿Ese diseño se manda a hacer con ustedes? Dependiendo del ensayo la aplicación que estemos trabajando. Por ejemplo, en el caso de los ensayos que se llaman LUMI, que sustituyen al Western Blot, hay ensayos que ya están hechos y hay otros ensayos que tú los puedes diseñar. ¿Cómo trabajan? Tú tienes tus anticuerpos primarios y tus anticuerpos secundarios. Entonces las subunidades ya están, nada más las tienes que incorporar a los anticuerpos que sean de tu interés. Si ya están dentro de la lista, pues tú ya nada más pides el kit. Pero si no, tú tienes que seleccionar los anticuerpos primarios para la proteína que sea de tu interés, y entonces ya se pide que se le pongan las subunidades a los anticuerpos. ¿Y eso es igual al proteína formado? Ajá, sí. Las unidades a los anticuerpos secundarios, pero sí tú tienes que trabajar la elección del anticuerpo primario. Ajá.
Y por ejemplo, en los ensayos de Target Engagement, lo que funciona o cómo funciona es, tú le pones una subunidad o le pones la enzima a un antagonista de una molécula. Entonces, la molécula va a tener la otra subunidad. Entonces, pues mientras no haya otra cosa, van a estar unidos y se va a generar luminiscencia. Cuando llegue un compuesto que tú estés probando que sea como inhibidor, va a competir por la unión a la molécula. Entonces va a desplazar al antagonista y entonces se va a cortar la luminiscencia porque las moléculas ya van a estar separadas y ya no se va a generar. Entonces esa es otra manera. Y en esos casos, tú también, o sea, es decir, el cliente o el investigador tiene que diseñar su ensayo dependiendo de lo que vaya a evaluar. Pero bueno, nada más tú dices a qué molécula y ya se genera, pero sí, es como customizable. Ajá. ¿Alguna otra duda? A mí me quedó una duda con respecto a los resultados que se han tenido en modelos 2D y 3D. Ajá. Varían muchísimo, o sea, no sé, si se está evaluando un fármaco o así, y en 2D ven que tiene buen resultado, pero en 3D no. Sí, o sea, dependiendo de lo que estemos evaluando, ¿no? O sea, pero en general sí, la respuesta es sí. Si tú haces un microarray y luego una secuenciación, tú puedes obtener un perfil diferente en un modelo cultivo de 3D a un modelo en monocapa. Y tú vas a ver el fold change de un microarreglo pues en genes diferentes que están sobreexpresados y subexpresados. Tan solo desde nivel transcriptómico. A nivel metabólico o a nivel proteómico, pues también vemos cambios notorios. Y si nosotros a eso le añadimos la variable de un fármaco en donde se puede cambiar cualquier otra cosa que esté en medio, pues sí hay diferencias significativas y por eso se prefiere o se está migrando a un cultivo 3D. No sé que los resultados que se tengan en un cultivo 2D están perdiendo su valor, no sé, de confiabilidad o... Pues sí, o sea, es decir, puedes iniciar con el cultivo 2D, pero siempre es mejor la validación en otro tipo de modelo, por ejemplo el 3D o incluso un modelo in vivo. Por eso es decir, está la cadena, ¿no? De los ensayos para poder llegar a la validación total, ¿no? En donde iniciamos con un ensayo in silico, después nos vamos al modelo 2D, a lo mejor después el 3D, un modelo in vivo y ya finalmente un clinical trial, ¿no? Si quieres. Pero no quiere decir que vayamos a desechar el 2D, solamente hay que considerar la integración de otros modelos. ¿Alguna otra duda? Y, por ejemplo, esto de la luminiscencia, bueno, según tengo entendido, hay marcadores que se pueden usar para medir la migración celular, para observar hacia dónde migra y si hay algún punto donde se empieza a establecer, diferenciar y formarnos algún órgano, como por ejemplo embriogénesis o algo así. ¿Se podría utilizar este mismo método en placas o no sé, en un marcaje de Transwell o algo más para medir la migración celular de células troncales tumorales o de células con algún estímulo de algún marcaje o algún, no sé, nutriente para hacer esos niveles y medirla mediante las luminiscencias? Mira, tal cual, no. O sea, no hay un kit o una aplicación para migración. Pero de que se puede, se puede. O sea, por ejemplo, va a haber un nuevo GLOMAX que se llama GLOMAX Galaxy, que te permite visualizar células in vivo mediante el tratamiento bioluminiscente con algunos componentes. Entonces tú vas a poder marcar una proteína y ver eso. Entonces, o sea, sí se podría, pues, pero no está la aplicación hecha todavía. Ajá. Sí, o sea, así como un Excel Engines o un ensayo de herida, pues si marcas algo y ya después tienes el medio para verlo, sí, pero así la aplicación tal cual no está para esto, para migración. Ajá. ¿Alguna otra duda? Vale. Gracias.